Hola a todos, ¿cómo están, querida iglesia? Que Dios te bendiga. En esta oportunidad nos acercamos a vos a través de estos videos que vamos a estar compartiendo durante este año. Un año que nos desafía para poder buscar al Señor a través de su palabra. La palabra de Dios está viva y es eficaz. Y yo te animo a que en este año nos desafiemos a completar este plan anual para leer la Biblia en un año. Así que aquellos que no recibieron, nosotros a través de los grupos estamos enviando este programa de lectura bíblico para que todos lo puedan tener muy accesible a través de un documento que lo pueden recibir en su celular. Y ustedes ahí tienen detallado cada capítulo para que leamos cada día de la palabra del Señor y también una reflexión para poder comprender la Biblia. Es muy interesante este programa, ya que no importa cuánto conocimiento tenés, sino que a todos nos incluye para conocer más la palabra de Dios y para también poder estar afirmados en la palabra, en las promesas que seguramente van a ser de mucha bendición para tu vida, como lo son para mí y para mi familia. Así que en esta semana que comenzó este 2021, el Señor nos desafía, un nuevo comienzo. Y bueno, hemos leído el libro de Génesis. Génesis significa el principio. Es allí donde nosotros encontramos en la palabra del Señor cómo Dios crea al mundo y todo lo que conocemos y todo lo que nosotros podemos ver. Pero al comenzar el libro de Génesis, Él hace una declaración en el primer capítulo 1, 26, Él habla acerca de que quería realizar y crear. El versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjense qué interés hermoso que tenía el Señor de hacer. Pero también dice hagamos, una palabra que denota un plural. ¿A quién se refería con ese hagamos? Hagamos le está diciendo a Jesús, le está diciendo al Espíritu Santo. Nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde el comienzo de la Biblia nosotros podemos ver en escena a nuestro Dios trino, completo, los tres trabajando para la humanidad. Ahí donde nosotros estábamos leyendo, vemos el interés de hacerlo al hombre a nuestra semejanza. Y lo que denota esta palabra nuestra semejanza es en el área espiritual. Algunos a veces dicen, entonces Dios tiene ojos, Dios tiene un cuerpo, Dios tiene algo físico, pero lo que acá está hablando es de una expresión conforme a nuestra semejanza, que es a la semejanza de un ser con capacidad intelectual, con capacidad de amar, con sentimientos, con emociones, un ser espiritual con los genes de Dios. Y ahí nosotros vemos en el principio cómo Él crea todo. Ustedes lo tienen bien detallado, lo que creen el día 1, 2, ustedes tienen que completar ahí un cuadro sinóptico, pero está muy claro en la palabra de Dios y su obra maestra es el ser humano, ¿no? Pero también Él también crea a la mujer. Y hay una reflexión acá que me gustaría compartir con vos, porque nos lleva esta reflexión a pensar lo que Dios dice. Le voy a hacer una ayuda idónea al hombre. ¿Quién es la ayuda idónea? Es la mujer. Y Dios crea a la mujer de una costilla que toma de Adán, y esto señala de que el hombre y la mujer son iguales ante Dios. La mujer es creada para ser amorosa, compañera para el hombre y una ayuda para él. Como tal, ella debía compartir su responsabilidad y cooperar con él en el cumplimiento del propósito de Dios para su vida y su familia. Sigue siendo el sentido de Dios para la familia. Fíjense acá cómo Dios ya tenía ese pensamiento de saber que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno y le crea una ayuda idónea. Desde el principio, la familia fue una institución creada por Dios para
que el hombre no se sienta solo, para que la mujer sea una ayuda y para que juntos puedan cumplir el propósito de Dios. Y también más adelante dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el principio entonces Dios ordenó el matrimonio, la unidad familiar, como la primera y más importante institución en la tierra. El plan de Dios para el matrimonio consta de un hombre y una mujer, que se convierten en una sola carne, unidos física y espiritualmente. Esa orden excluye el adulterio, esa orden excluye la poligamia, la homosexualidad, la vida inmoral y el divorcio no bíblico. Ese es el sentido de la unión familiar para nuestro Dios. Y es el sentido que hoy queremos compartirte. Amemos nuestra familia. Seguramente una buena familia lleva trabajo, pero es la ayuda que el Señor nos da para que nuestra familia sea bendecida. Y bueno, la palabra del Señor sigue, ¿no? En el capítulo 3 cuenta la triste historia. Ahí entra en el escenario el pecado a través de Satanás. Sabemos que fue un ángel caído, un ángel que se quiso igualar a Dios. Dios le dijo, bueno, acá no hay lugar porque Dios es Dios, y entonces fue desterrado del cielo, y él con otros ángeles que hoy son los demonios que perturban la humanidad. Bueno, y acá en el capítulo 3 tenemos esta historia, ¿no? Donde está la desobediencia del hombre. La libertad de escoger. Ahí vemos cómo Dios nos da la libertad de escoger la voluntad de Dios o no. Lo que llamamos libre albedrío. Este libre albedrío dio como resultado frente a la primera tentación, que era no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Ese era el árbol que Dios le dijo, de este no pueden comer. Pueden comer de todos los árboles porque la creación era perfecta y Dios creó la fruta, las verduras y todo lo que necesitamos físicamente para vivir bien. Pero de ese árbol le dijo, de este no coman, pero siempre nuestra naturaleza pecaminosa siempre quiere hacer lo que no tenemos que hacer. Esa fue la primer caída de la mujer que lo llevó al hombre, y el hombre comió, y ahí entró el pecado en esencia, y fueron abiertos sus ojos, y entonces dice la palabra del Señor que se dieron cuenta que estaban desnudos. Hasta ese momento, como no existía la maldad, no estaban desnudos, pero ahí cosieron hojas, dice la palabra, se hicieron delantales para esconder su desnudez, y cuando Dios llama al hombre, lo que hace el hombre es esconderse. Esto es lo que la realidad del pecado hace. Muchas veces el pecado forma parte de nuestra vida y lo que hacemos es escondernos de Dios. Pero Dios llama al hombre y Dios nos sigue llamando. Lo llama al hombre y vemos acá en la palabra del Señor que en este momento cuando lo llama, seguramente el corazón de Dios estaba dolido porque no era su plan. Sin embargo, desde el capítulo 3 encontramos una promesa de redención, donde ya Dios está proclamando la redención de Dios sobre el pecado, y era a través de Jesucristo, y esa es la promesa que nosotros encontramos en Génesis 3:15. En Génesis 3:15 tenemos la primer promesa de redención, donde el Señor ya tenía un plan para la humanidad. Y dice capítulo 3 de Génesis, versículos 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto se cumplió, ya se cumplió porque Jesucristo vino a la tierra, murió y venció a Satanás. Es decir, Satanás quiso herirlo, pero el que triunfó fue Jesucristo, el cual nos da la victoria sobre el pecado. Aquí vemos entonces que entra en escenario el pecado en el mundo, y entonces vemos que Adán y Eva, tienen hijos, Caín y Abel. Caín mata por envidia a Abel, ya empieza a evidenciarse mucho la carnalidad humana y comienzan a expandirse, o sea, a multiplicarse como Dios
Dios lo había planeado. Ahí entonces encontramos la historia de los descendientes de Adán. Comenzaron a vivir y vivían muchos años. Ahí encontramos a Matusalén, que fue el hombre que más vivió y que también, 969 años vivió Matusalén, pero antes también está Enoc. Y qué lindo, porque hay una diferencia entre toda la descendencia, y qué lindo que es que a Dios no se le pasa a la gente que vive de acuerdo a Dios. Dice la palabra que Enoc caminó con Dios y desapareció Enoc, es decir, que él no pasó por la muerte, sino que Dios se lo llevó. Desapareció a los 365 años. Y luego, sigue en los capítulos acá en el libro de Génesis y llegamos a la historia de Noé. Una historia que nos hace pensar mucho en el día de hoy. La verdad es que es una historia triste porque la maldad se multiplicó. Y Dios toma una decisión muy fuerte, que es terminar con la humanidad, porque dice la palabra del Señor que ya el pecado era tanto que Dios se había lamentado de haber hecho al ser humano. Y entonces vio que había uno que no era como todos, y ese era Noé. Por eso dice la palabra del Señor que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Acá lo que vemos es, en este escenario, es a Dios viendo a un hombre justo, pero también viendo una humanidad que se había corrompido, estaba llena de violencia y apartada totalmente de Dios. Y entonces le dice a Noé que construya un arca, una historia muy conocida. Un arca bastante grande, porque no sé los que completaron el estudio, pero se los doy a los datos para que lo revisen. De largo tenía 135 metros, de ancho tenía 22,50 metros y de alto tenía 13,50 metros, donde Noé, ¿a quién iba a salvar? A su familia. Es decir, que en el arca entran 8 personas, porque está la esposa, están sus 3 hijos, pero también están sus nueras. Solamente son 8 personas las que se salvan del diluvio. Y acá, hay algunas preguntas que ustedes, leyendo la palabra, van a contestar y van a entender de todo lo que pasó en esos 40 días y 40 noches que llovió y subió el agua y tapó la tierra y pasó los montes, dice el agua. ¿Cuánto pasó los montes? Y pasaron como más de 6 metros por encima de los montes más altos, 6,75 metros más altos que los montes. Y Noé y su familia estuvo dentro del arca 1 año y 10 días, pero cuando baja, él levanta un altar de adoración. Y acá Dios hace un pacto con la humanidad y dice: nunca más voy a destruir la tierra. Y por señal hizo el arco iris. Y Dios hasta el día de hoy ha cumplido esa promesa, pero seguimos viendo la maldad y cómo ha crecido en estos tiempos, donde vemos que la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Acá vemos en la palabra del Señor que Noé, cumple lo que Dios le pide al pie de la letra, y él salva su vida y la de su familia. Por eso es tan importante que cuando Dios te llama puedas obedecerle, porque no solamente Él te llama para salvarte a vos, sino para salvar a todos los que están a tu alrededor. Y ahí en el estudio tenés esa reflexión preciosa que nos hace pensar cómo Dios, a través de Noé, tiene misericordia de la raza humana. Y seguramente que Dios vio en Noé un hombre con un corazón y una mente distinta al resto de la tierra. Un corazón para Dios, una actitud de humildad y reverencia a su santo nombre, hicieron que Dios pusiera sus ojos sobre Noé y lo usara para llevar a cabo la tarea de salvar la raza humana. Ahí termina la historia de Noé. Y luego ellos se multiplican, vuelven a llenar la tierra, y aparece en la palabra la historia entonces de Abraham. Abraham
que solamente se pronuncia así Abraham porque luego Dios le cambia el nombre por Abraham. Abraham significa Padre enaltecido. Cuando Dios le cambia el nombre por Abraham, significa el Padre de multitudes. Bueno, ahí hay una promesa de Dios sobre la vida de Abraham, que le obedece a Dios y le dice a Abraham: vete de tu tierra, de la casa de tu padre, que yo voy a hacer de ti una gran nación. Abraham vemos que es un hombre rico, es un hombre que tiene un sobrino que se llama Lot, y ellos convivían, pero luego se separan. Y vemos acá en esta parte la historia de Sodoma y Gomorra. Justamente era el lugar donde vivía el sobrino de Abraham, donde él se había ido a vivir, y Dios también tiene que actuar sobre esa ciudad porque el pecado era muy, muy grande. Y dice la palabra del Señor que uno de los pecados que más se notaban en esta ciudad, que predominaba, era el pecado de homosexualidad. Pero ahí está viviendo Lot. Y Abraham le pide a Dios que no destruya a todos porque ahí está su sobrino. Pero como sabemos, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Dios tiene misericordia y Dios le permite que lo rescate a Lot, pero le da una orden: salgan corriendo, huyan a los montes y no miren atrás. Esa era la orden de Dios. Pero la esposa de Lot parece que le llamó la atención el azufre, el fuego que estaba cayendo, exterminando el pecado, y ella mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Y ella muere en esa oportunidad. Sin embargo, Lot y sus hijas quedan con vida. No se van a vivir con Abraham. Abraham sigue con su familia y Lot separados con sus hijas, las cuales, dice la palabra del Señor, que cometen un pecado muy grave, que es el incesto. Es la primera vez en la palabra de Dios que vemos este pecado. ¿Qué significa el incesto? Las hijas de Lot pensaron que no había más hombres sobre la tierra y deciden emborrachar a su padre para que su padre se acostara con ellas y tuvieran hijos de su padre. Su padre no era consciente de lo que ellas querían, y ahí vemos cómo Sodoma y Gomorra estaba en el corazón de ellas. Se habían adoptado pensamientos y costumbres que vivían en esa ciudad. Vemos acá entonces tristemente en la palabra de Dios cómo ellas cometen este pecado y quedan embarazadas de su padre. Lot y sus hijas estaban a salvo de la destrucción, pero sin embargo dieron evidencia de este pecado que hace que ellas queden embarazadas de su padre, y es el primer incesto en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña, para hacernos dar cuenta que en el mundo siempre hay pecados que quieren contaminarnos, pero cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos ayuda para estar firmes en Él, viviendo en santidad, para poder llevar adelante el plan de Dios. Abraham no había decidido lo mismo. Abraham había decidido honrar a Dios. Y vemos acá en la palabra de Dios cómo Abraham sigue adelante, y que aunque la esposa de Abraham no podía tener hijos, hay una promesa de una nación grande sobre Abraham, el cual era amigo de Dios, y que vemos que Dios cumple su promesa. Así que yo te animo a que vos puedas seguir leyendo la palabra de Dios. Me gustaría que dejes tus preguntas acá debajo en el chat para poder siempre estudiar, contestarte si tenés alguna otra duda. Y me gustaría también que lo compartas con aquellos que recién están leyendo la palabra, para que vean cómo Dios nos ayuda, para que nosotros, en medio de este mundo, sí, este mundo de hoy, que no tiene nada diferente al que estamos leyendo en la época de Noé, de Abraham, pero ellos fueron fieles a Dios y ellos vieron la promesa de Dios sobre sus vidas. Así yo te animo que en este mundo que vemos tan lleno de pecado, busquemos a Dios. Vamos a orar, y te animo para que esta semana
sigas leyendo la palabra de Dios. Padre, en este día bendigo a cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, de niños, adolescentes, jóvenes que te buscan. Señor, yo te pido que hagas de ellos corazones apasionados por tu palabra, de búsqueda, de hambre de ti. Señor, en el nombre de Jesús te pido que estemos parados sobre tu palabra, que podamos comerla, Señor, que esté lleno nuestro espíritu por medio de tu Espíritu Santo y que tu palabra nos ayude, nos aconseje y nos direccione. En el nombre de Jesús bendigo a toda la iglesia, Señor, que está compartiendo estos devocionales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.